Bueno, estimados señor embajador de la República de Ecuador, don Xavier Monge Joder, autoridades de gobierno y de la Embajada de Ecuador en Argentina y representantes de las empresas asociadas eh, de nuestra asociación. Entonces, en nombre de AGERA, les doy formalmente la bienvenida a la presentación del lanzamiento de la fase de promoción del proceso público de selección para la concesión a la iniciativa privada de nuevos proyectos del sector eléctrico de Ecuador. Primeramente, claro está, quiero agradecer a las autoridades de la República de Ecuador y a su embajada en Argentina por habernos elegido para realizar esta actividad y ser un canal de difusión de la licitación de concesiones de proyectos de generación y transporte eléctrico de ese país. Eh, para los que nos conocen, queremos destacar que AGERA es una asociación civil sin fines de lucro, creada mediante el decreto presidencial 1192 en el año 92 y nuclea la mayor parte de las empresas generadoras de nuestro país. Y a la fecha contamos con la participación de 45 empresas asociadas, entre públicas y privadas, que representan el 93% de la capacidad instalada del país y generan el 95% de la energía eléctrica que consume la Argentina, empleando alrededor de 16.000 trabajadores en todo el país, ¿no? O sea, como saben, que ya hemos comentado, Ecuador está en un proceso para celebrar licitaciones en proyectos eléctricos en los próximos meses y que espera generar inversiones por más de 1.700 millones de dólares. O sea, es parte de un proceso de expansión ambicioso para la construcción, operación y mantenimiento de varios proyectos de generación de energía eléctrica, ya sea convencional y renovable, como también sistema de transmisión, siendo para nosotros obviamente un honor apoyar esta difusión. Y dada la presencia de muchos de nuestros asociados a este evento, obviamente está que marca el interés que ha despertado la convocatoria y, digamos, como obviamente, por favor, por respeto a todos, como ya estamos acostumbrados, les agradecemos silenciar los micrófonos y hacia el final vamos a quedar con un espacio de preguntas para aclarar las dudas que surjan ¿no? durante la exposición. Y sin más, está claro, les voy a dejar la palabra a los expositores expertos para realizar las presentaciones, pero en primer lugar le quería dejar la palabra al señor embajador, que seguramente querrá darnos alguna visión sobre este proyecto. Muchas gracias. ¿Está el micrófono ya? Sí. Sí. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Entiendo que son 16 las empresas que se han inscrito. Ojalá fueran más y ojalá lo llevemos a buen término. Por parte del Ecuador, con mucho entusiasmo de poder hacer esto, y por parte de las oficinas en la Argentina, ni se diga, ¿no? Siempre ha habido excelentes relaciones. Es un país muy lindo, muy grande, y bueno, con conocimientos que hacen falta en otras partes de América y con participación de las inversiones que son el punto de partida para hacer realidad lo que nos proponemos en este momento. Así que muchas gracias y esperamos que el interés de ustedes se pueda concretar, de los que estén más cerca de los temas que se van a proponer en este momento, ¿no? A explicar. Gracias. Muchas gracias a usted por participar y no sé quién continuará. Marco, tal vez, es quien va a liderar o... Sí, muchas gracias, Gabriel, Fernando, señor embajador, pues a todos los participantes, muy buenos días y muchas gracias por ese interés en los proyectos del sector eléctrico que estamos manejando pues con el gobierno de Ecuador, ¿no? Tal vez únicamente indicar que tuvimos un acercamiento previo con la dirigencia de AGERA hace unas 3 semanas aproximadamente, pues estamos muy reconocidos por ese interés que han demostrado y pues la participación tan amplia en esta ocasión pues nos demuestra justamente esa gestión tan importante y interés que existe, ¿no? Muy reconocidos y muy agradecidos por aquello, Fernando, Gabriel. Y pues claro, podemos compartir un poco en los siguientes minutos. Tengo una breve presentación para enfocarnos un poco en cuál es la situación de nuestros proyectos y de los procesos que estamos
manejando al respecto. Y pues luego, claro, al final podríamos tal vez tener un pequeño espacio como para aclarar alguna inquietud o algo que ustedes pues gentilmente puedan manifestarnos, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, pues yo voy a compartir una presentación para ir avanzando un poco sobre la parte ya específica. Adelante, Marco. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Sí, sí, sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Así es. Ya, perdón, aquí tengo un problema porque no se pone en modo presentación. Ahí está. Ahí está. Correcto. Bueno, primero ubiquémonos un poquito en nuestro sector eléctrico, ¿no es cierto? La demanda máxima del país, el pico de potencia, está alrededor de los 4.000 megavatios. Unos 4.100 megavatios es lo que tenemos como una demanda máxima de potencia, ¿no? Esto de aquí lo cubrimos con un parque generador de aproximadamente unos 7.400 megavatios, dentro de lo que llamamos el Sistema Nacional Interconectado, que es básicamente el corazón de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Aparte tenemos unas zonas aisladas que son básicamente las zonas de operación petrolera del país, a las cuales pues se abastecen con su propia energía, ¿no? Pero este es el servicio público para dentro del Ecuador continental, básicamente, ¿no? Entonces son 7.400 megavatios para una demanda de 4.100. Dentro de esta potencia instalada, aproximadamente el 70% proviene de energías renovables, ¿no? 5.200 megavatios, que son principalmente generación hidroeléctrica, ¿no? La hidroelectricidad pues tiene un muy alto potencial en el país y a futuro pues también existe una gran posibilidad de desarrollo, ¿no? Tenemos otros proyectos renovables, ¿no es cierto? Tenemos algo de fotovoltaico, muy poco en realidad. Estamos iniciando con los proyectos eólicos, tenemos algo de biogás, de biomasa, pero en realidad hasta el momento son marginales, ¿no? Prácticamente la energía renovable en nuestro país proviene al momento de las centrales hidroeléctricas, de grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? Y por el lado de las energías no renovables, básicamente tenemos generación térmica que utiliza fuel oil, utiliza diésel, tenemos un poco de gas natural también producido en un campo localmente, y esto pues es aproximadamente el 28% de la capacidad instalada. ¿Sí? En cuanto a la generación, entonces vemos que tenemos un margen de reserva en cuanto a capacidad instalada bastante significativo, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de tener tan alta participación hidroeléctrica determina que el sistema tiene que cubrir más que desde el punto de vista de potencia, desde el punto de vista de energía, el abastecimiento en el largo plazo, ¿no? Estamos obviamente expuestos a la aleatoriedad hidrológica, a los ciclos hidrológicos que existen en el país. Tenemos periodos lluviosos, tenemos periodos secos. Entonces, la expansión que hacemos del sistema, la planificación de esa expansión, tiene que observar mucho una complementariedad apropiada para asegurar que en aquellos escenarios secos, pues el país tenga los respaldos energéticos suficientes, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de la complementación, no solo termoeléctrica, sino también de las energías renovables no convencionales, las eólicas, las fotovoltaicas, que estamos pues potenciando en la expansión en nuestro plan maestro, ¿no? Tal vez como un dato general, pues en cuanto al sistema nacional interconectado, tenemos un sistema de 500 kilovoltios, unos 600 kilómetros aproximadamente en líneas de 500, unos 3.000 kilómetros en líneas de 230 kilovoltios, es un anillo troncal de 230 kilovoltios que interconecta las centrales de generación con las distribuidoras, y también unas redes de 138 para algunos sistemas que salen de forma radial desde el anillo troncal, ¿no? Tenemos aproximadamente 5 millones de clientes regulados, apenas unos 200 clientes no regulados, y una cobertura del 97% del servicio eléctrico en el país. Esos son los datos generales, ¿no? En cuanto a la energía, pues en el año 2020 tuvimos una producción de 27.000 gigavatios hora, de los cuales el 90% proviene de energía renovable, básicamente generación hidroeléctrica, como habíamos comentado, ¿no? Tenemos algo de generación térmica, cerca de un 9%, que no es tanto por temas energéticos, sino más bien por cuestiones eléctricas del sistema, por cuidar la seguridad en el abastecimiento, la calidad de servicio. Entonces necesitamos cierta
generación termoeléctrica localizada que esté operará permanente en el sistema, ¿no? Y, pues bueno, dependiendo de la hidrología, pues en algunos meses de nuestro periodo seco, alrededor de diciembre, enero, febrero, puede ser haber la necesidad de utilizar algo de generación térmica por cuestiones energéticas propiamente, ¿no? Tenemos unas interconexiones internacionales, tanto con Colombia cuanto con Perú. De hecho, la mayoría de las transacciones se dan con Colombia. Tenemos un sistema que está interconectado de manera permanente. Somos un solo sistema sincronizado entre Colombia y Ecuador. Y los flujos, pues, obedecen a un despacho económico que lo que busca es maximizar el uso de la generación más económica, ¿no? Entonces, el país que tiene los precios más bajos le vende al país que tiene los precios más altos. Y en ese sentido, pues, durante los últimos años, aproximadamente desde 2016, en que entraron a operar unas grandes centrales hidroeléctricas en el país, básicamente Coca-Cola Sinclair, una central de 1.500 megavatios, Sopladora, una central de cerca de 500 megavatios, pues tenemos una gran cantidad de excedentes hidroeléctricos que nos han permitido tener una posición exportadora bastante importante, ¿no? De hecho, en los años 2019 y 2020 vemos que se han llegado a valores del orden de 1.600 gigavatios hora aproximadamente de exportación, y esto ha significado pues ingresos en el orden de unos 56 millones de dólares para el país, ¿no? Con Perú tenemos una interconexión que es de tipo radial, no podemos operar de manera sincronizada con Perú, es una interconexión a 230 kilovoltios, que únicamente opera cuando la transacción pues, comercial se justifica desde el punto de vista económico. Tenemos una perspectiva de integración bastante ambiciosa, en la cual pues se está por construir un sistema de interconexión a 500 kilovoltios entre Ecuador y Perú, lo cual permitirá pues tener esta conexión entre el sistema de Colombia y Ecuador con Perú, logrando una complementariedad muy interesante en cuanto a los recursos energéticos, ¿no? Dentro de las perspectivas de integración regional, pues tenemos el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, en donde existe un marco regional para manejar las transacciones internacionales. Y también, pues, hay una iniciativa que se denomina CINEA, el Sistema de Interconexión Eléctrico Andino, en el cual participamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y la expectativa es poder tener un solo sistema interconectado, pues, en los próximos años, ¿no? Bueno, ese es el contexto general de cómo el país está desde el punto de vista energético. Me voy a enfocar ahora sí un poco más directamente en lo que son estos procesos para nueva generación, transmisión, a través de una participación privada en el sector eléctrico, ¿no? Tal vez aquí vale la pena comentar que la Constitución del año 2008, la Constitución del país, establece que los sectores estratégicos, los servicios públicos, entre ellos el Servicio Público de Energía Eléctrica, pues son de potestad exclusiva del Estado, ¿no? El Estado la regula, la controla y también la gestiona. Y pues de manera excepcional se puede recurrir a una participación privada de acuerdo a ciertas condiciones de excepcionalidad que están establecidas en la ley, nuestra ley orgánica de servicio público de energía, ¿no? Entre ellas, pues, básicamente son el que el servicio público, los proyectos no puedan ser desarrollados a través de las empresas públicas o de las empresas mixtas, o si no, pues que simplemente estos proyectos sirvan para cubrir el interés público colectivo o general, ¿no es cierto? Entonces, es en ese sentido en donde la situación en el país hace que recurramos de toda la Perdón, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna? Disculpen. ¿Hablamos? Me parece. Micrófono abierto, ¿se me podrían ayudar? Gracias. Bueno, entonces, nosotros como sector, obviamente las grandes obras de infraestructura requieren de mucho tiempo, de muchos capitales para su desarrollo. Entonces, tenemos un plan maestro de electricidad, un plan de expansión que visualiza el largo plazo del sistema, ¿no? Recientemente, el 5 de agosto de 2021, el gobierno actual hizo una actualización del plan maestro de electricidad en el componente de la expansión de la generación, ¿no? Y básicamente lo que vemos son estas barras que aquí se encuentran, ¿no? Entonces, todo lo que está hasta el año 2023 son proyectos que ya están concesionados, que están en ejecución. Lo del 2024 en adelante, pues son los nuevos temas que vamos a incorporar, ¿no?
Entonces vemos las barras verdes, que es básicamente energía renovable no convencional. Tenemos cerca de unos 1.400 megavatios en energías renovables no convencionales que buscamos incorporar al sistema. Las barras naranjas es una complementación termoeléctrica. De hecho, pues aquí estos dos bloques es una central que ya se encuentra en construcción. Esta de acá, en cambio, es un nuevo proceso que estamos justamente promocionando, ¿no? Es una central de ciclo combinado que opere con gas natural. Buscamos pues una complementación con este energético que pues es, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, es más conveniente que los combustibles líquidos que actualmente tenemos en el país. Entonces estamos tratando de incorporar el gas natural dentro de nuestra matriz energética, no solo en el sector eléctrico, sino en la industria y pues en otras actividades de la economía. Y bueno, luego tenemos pues estas barras de color azul, que son centrales hidroeléctricas, ¿no? Son grandes centrales hidroeléctricas. El proyecto Cardenillo de cerca de 600 megavatios y el proyecto Santiago, que es una central de 2.400 megavatios, que estaría entrando en 2 etapas de 1.200 megavatios hacia el final de la década y principios de la siguiente, ¿no? Entonces, todo esto de acá es lo que al momento estamos promocionando para poder desarrollarlo a través de la inversión privada mediante los mecanismos que establece nuestra ley, que es justamente lo que podemos ver en esta lámina, ¿no? De esa planificación, de ese plan maestro de electricidad, pues los proyectos, los bloques de generación que están identificados en este plan, tienen que ser desarrollados, bien sea a través de las empresas públicas o mixtas, a través de una autorización de operación que otorga el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, o si no, bajo estas condiciones de excepcionalidad que les había comentado, pues se pueden concesionar a las empresas privadas, a las empresas de la economía popular y solidaria, y a las empresas extranjeras estatales, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que están establecidos. Y para esto, para poder concesionar, lo que indica nuestra ley es que se tienen que hacer, se tienen que estructurar unos procesos públicos de selección, procesos competitivos que nos permitan pues identificar las mejores ofertas con el propósito pues de tener los mejores precios para el usuario final. Resultado de estos procesos, pues entonces el Ministerio de Energía va a otorgar un contrato de concesión establecido en nuestra ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, hacia el que sería pues el concesionario o el gestor privado, ¿no es cierto?, el que va a desarrollar la actividad de generación, de transmisión como parte del servicio público, ¿no? Entonces el privado va a ser responsable de realizar la inversión, dependiendo de los proyectos, los diseños, ¿sí?, su construcción, la operación, y luego al final del periodo de la concesión tiene que ser revertido al Estado sin costo, ¿no? Entonces, dentro del ejercicio financiero, pues tiene que analizarse la recuperación de todas las inversiones durante el plazo de la concesión. ¿Y cómo se remunera esta actividad, estas inversiones? Es a través de unos contratos regulados, o los PPAs, ¿cierto?, en términos internacionales, que suscribe este concesionario con las empresas de distribución. Tenemos 9 empresas de distribución en el Ecuador continental y cada una de ellas tiene que firmar un contrato regulado. Los contratos son regulados, justamente tienen un esquema que es aprobado por una regulación y todos son iguales, ¿no? Entonces, toda la remuneración que corresponda al generador en función de los términos contractuales se determina por el operador del sistema. El Centro Nacional de Control de Energía realiza una liquidación de las transacciones al final del mes en función de las condiciones contractuales y determina cuál es el valor a remunerar al generador. Y luego ese valor es repartido a todas las distribuidoras en proporción a la demanda regulada que tiene cada una de ellas. Entonces, básicamente son estos dos instrumentos contractuales. Un contrato de concesión, donde se fijan las obligaciones, los derechos, las responsabilidades, tanto del Estado cuanto del privado, y el contrato regulado, en donde se establecen los mecanismos de remuneración de esa actividad. Por otro lado, pues tenemos la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, que establece incentivos para las inversiones que se desarrollan de manera general
en el país, no necesariamente en el sector eléctrico, las cuales pues pueden ser adjudicadas, ¿no es cierto? El concesionario puede acceder a este tipo de incentivos que están establecidos en la norma. Para esto pues se suscribe un contrato de inversión, el cual tiene que ser aprobado también por un comité estratégico de inversiones que existe en el país, ¿no? Una vez que se tiene la concesión, la empresa pues puede acceder a este tipo de incentivos a través de estos mecanismos. Bueno, ¿quién es la entidad delegante? ¿Quién es el que firma el contrato de concesión? Es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, ¿no? Y él es el responsable de estructurar los procesos públicos de selección de manera previa a otorgar las concesiones. Sin embargo, pues de manera operativa ha delegado a la Corporación Eléctrica del Ecuador, la CELEGP, que es la empresa de generación y transmisión pública, que apoye en las tareas técnicas, legales, económicas, ¿no es cierto?, para estructurar los procesos, ¿no? Entonces está conformada una comisión de gestión de procesos públicos de selección, a la cual justamente pues me pertenezco junto con los colegas que aquí me acompañan en esta presentación. Entonces somos un poco un brazo operativo del ministerio, que es la autoridad delegante en esta materia. Tal vez ya para entrar un poquito al detalle, los procesos públicos de selección que se están gestionando, pues son los que se encuentran en esta tabla, ¿no? Los tres primeros son proyectos que ya fueron adjudicados. Se iniciaron en el año 2019, en el año 2020 y al momento pues están adjudicados y están pues en los trámites ya formales para la suscripción de los contratos de concesión, ¿no? Se trata de un proyecto eólico de 110 megavatios, proyecto Villonaco 3, que tiene una inversión de 180 millones de dólares aproximadamente. El precio de oferta al cual fue adjudicado fue de 62 dólares aproximadamente por megavatio hora. Tenemos un proyecto fotovoltaico de 200 megavatios con una inversión estimada de 140 millones de dólares y el precio adjudicado fue de 69 dólares el megavatio, ¿no? Y finalmente un proyecto bastante más pequeño pero muy interesante, por cuanto es en las Islas Galápagos, es un sistema aislado, podemos decirlo, ¿no es cierto? En donde este proyecto no únicamente es generación fotovoltaica, sino que también tiene un almacenamiento muy importante en baterías y un sistema de control de una microred, ¿no? Entonces, esto fue adjudicado también en el mes de agosto y está próximo ya a la suscripción del contrato. Entonces, son tres procesos que han culminado de manera exitosa, ¿no? Estos otros tres que se encuentran en naranja son justamente el motivo de la promoción que estamos realizando, ¿no? Se trata de un bloque de energías renovables no convencionales de 500 megavatios, en el cual podrán presentarse proyectos eólicos, fotovoltaicos, pequeñas centrales hidroeléctricas, proyectos de biomasa. Básicamente la idea es, no son proyectos que el Estado haya estudiado hasta el momento. Hay algunos que disponen de estudios y se van a poner a consideración de la iniciativa privada, pero básicamente la idea es que sean los privados los que identifiquen y los que estudien los proyectos y luego los postulen a través de una oferta técnica, una oferta económica. Entonces, por eso se llama un bloque de generación, ¿no? No es un proyecto en específico, sino más bien es un requerimiento energético, un requerimiento de potencia, el que se establece con ciertas especificaciones técnicas para que sean pues los desarrolladores, los promotores de los proyectos, los que los puedan identificar y presentar una oferta, ¿no? Tenemos un bloque de ciclo combinado, el que les había comentado, un proyecto de 400 megavatios con gas natural y un sistema de transmisión, que llamamos sistema de interconexión nororiental, que lo que permite es conectar ese sistema aislado petrolero que les había comentado al inicio con el sistema nacional interconectado, de manera de poder aprovechar todos esos recursos hidroeléctricos abundantes que tenemos en el sistema interconectado para sustituir, para desplazar la generación termoeléctrica con la que actualmente se abastecen los campos petroleros, ¿no? Entonces, es un proyecto que representa unos beneficios tanto económicos como ambientales, pues muy importantes, ¿no? A diferencia de los otros, sí es un proyecto. Nosotros al momento estamos terminando los estudios eléctricos, los diseños
de la línea de transmisión, los estudios de impacto ambiental. Entonces, todo esto está disponible para que pues, pueda ser analizado por los operantes, ¿no? Estos 3 procesos fueron promocionados, hizo un lanzamiento promocional el 20 de septiembre de este año, con miras a las convocatorias ya formales, oficiales, con los términos de los procesos debidamente aprobados a finales de este año, ¿no? A finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre, se estarán realizando las convocatorias formales para estos 3 procesos. Al momento, lo que hemos hecho es colocado información preliminar, un borrador de pliegos, algunas fichas de los estudios disponibles de estos proyectos de energías renovables, con el propósito de que todos los interesados puedan acceder, puedan revisarlo, hacer las observaciones del caso y tener una retroalimentación que nos permite ir perfeccionando esas condiciones de los procesos, ¿no? Entonces, estamos abiertos en esta etapa de escuchar comentarios, de escuchar sugerencias para poder perfeccionar pues, estos instrumentos, ¿no? Luego tenemos unos 2 proyectos, los 2 proyectos hidroeléctricos grandes, Cardenillo y Santiago. Cardenillo es un proyecto de cerca de 600 megavatios, 596. Tiene una inversión de $1.300 millones aproximadamente. Al momento hemos contratado un estructurador, ¿sí? Una empresa que nos apoye en la estructuración del proyecto y estaría previsto pues para el primer trimestre del 2022, finales del primer trimestre del 2022, estar realizando ya el lanzamiento de este proceso público de selección. El proyecto Santiago, que es este proyecto grande de 2.400 megavatios, tiene una inversión estimada de unos $3.000 millones, a lo cual hay que adicionar un sistema de transmisión de 500 kilovoltios para conectar este generador al sistema interconectado, está en el orden de los $500 millones adicionales. Sí, al momento estamos en el proceso de contratar el estructurador y la idea sería pues para el tercer trimestre del próximo año estar realizando el lanzamiento de este proyecto. Hasta ahí son los proyectos nuevos, los proyectos Greenfield que llamamos, que están contemplados para cumplir con ese plan maestro de electricidad, ¿no? Por otro lado, tenemos estos 2 últimos que se encuentran en blanco, que son más bien proyectos que les llamamos de monetización. Son, de alguna manera es una inversión que ya ha realizado el Estado, son centrales que al momento están en operación y que se busca pues concesionar la operación, el mantenimiento hacia la inversión privada, ¿no? Con el propósito de poder recuperar ciertos recursos para el presupuesto general del Estado, básicamente. El concepto de la monetización, o también se lo llama el reciclaje de activos, ¿no? Sopladora es una central de cerca de 500 megavatios. La inversión que ha realizado el Estado es del orden de $1.000 millones. Entonces, pues, se tiene estructurado el proceso público. Se están, pues, realizando los ajustes del caso juntamente con las autoridades de Economía y Finanzas para poder ya iniciar con el lanzamiento del proceso público para la concesión de esta central, ¿no? Y Termogas Machala, este es un poco un híbrido, por cuanto no es solo la concesión de infraestructura existente, sino también es la concesión para finalizar la construcción del ciclo combinado. Actualmente tenemos las turbinas de gas en ciclo abierto. A través de la empresa pública de Selec se contrató el ciclo combinado, una tercera turbina de gas y la turbina de vapor para hacer el ciclo combinado, pero fue un contrato que se terminó unilateralmente por problemas con el contratista en el año 2017 y hasta el momento el proyecto no se ha concluido. Entonces ahora lo que se está planteando es poder concesionar para que se termine la construcción del proyecto y luego pues se continúe con la operación y mantenimiento, ¿no? Al momento estamos en una etapa de estructuración de este proceso y esperaríamos también en los próximos meses ya hacer el lanzamiento para el proceso público de selección. Este es el universo de los procesos que tenemos al momento, ¿no? Podemos conversar un poquito más sobre cómo lo hemos trabajado. Hemos tenido un apoyo importante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una cooperación técnica no reembolsable, a través de la cual pues hemos contado con el acompañamiento de Deloitte, un equipo técnico de Deloitte, especialista justamente en
en esquemas de asociaciones público-privadas, quienes nos han venido acompañando en la estructuración de los procesos públicos de selección, en algunas revisiones de nuestro marco normativo. De hecho, hicieron un apoyo muy importante en la emisión del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ya en el año 2019. Entonces, nos han venido acompañando desde finales del 18, principios del 19, y nos han apoyado en los términos de los pliegos, en la revisión de los contratos de concesión, de los contratos regulados, de manera de asegurar justamente su viabilidad y la bancabilidad de los proyectos, ¿no? Y por otro lado, hemos tenido también ya el apoyo de BNP Paribas, una banca de inversión, que fue contratada para trabajar en la estructuración de la monetización de activos para el caso de Sopladora, ¿no? Estos son los productos que se entregaron hace aproximadamente unos 2 meses y que están ahora pues a consideración de las autoridades económicas del país para proceder, ¿no? Este es un poco el acompañamiento que hasta el momento hemos tenido. Entonces, Deloitte nos ha apoyado tanto en los procesos que ya se adjudicaron a Romo Villonaco, cuanto en estos 3 procesos que estamos lanzando al momento, ¿no? ¿Qué es lo que de manera conceptual un poco estamos cuidando dentro de estos procesos, ¿no es cierto? Básicamente, observando aquellas características que permita que la inversión se dé en función de que los proyectos pues, reúnan condiciones de bancabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos el riesgo de despacho? Para el caso de los bloques de energías no convencionales, pues básicamente lo que tienen estos proyectos es un despacho preferente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, como quien va a identificar el proyecto es el privado, entonces el riesgo del recurso, por decirlo así, ¿no es cierto? La cantidad de sol, la cantidad de viento, el dimensionamiento, los estudios energéticos, eso corre de cuenta y riesgo del promotor privado. Pero una vez que el proyecto pues ya está en operación, toda la energía que pueda producir va a ser comprada por el sistema, ¿sí? Entonces, un despacho preferente, que lo que busca justamente es eliminar el riesgo de despacho, ¿no? Damos una tarifa fija por energía, para este caso las energías no convencionales, ¿no es cierto? Que es justamente aquella que resulta del proceso competitivo, de la oferta con la cual se ganó el proceso, pues esa oferta va a ser reflejada en el contrato regulado, ¿no es cierto? De largo plazo, que tiene el mismo plazo del contrato de concesión. El riesgo cambiario, pues nosotros somos una economía dolarizada, pues obviamente los contratos están suscritos en dólares. Existen cláusulas para el manejo de cambio de ley, para el manejo de impuestos en función pues de ciertas herramientas, ¿cierto? El mismo contrato de inversión permite dar alguna estabilidad en términos tributarios. ¿Sí? Cláusulas específicas para el tratamiento de fuerza mayor, la resolución de disputas, los mecanismos de arbitraje, mediación que puedan establecerse, mecanismos de compensación por terminación anticipada de los contratos, se reconocen los derechos de los acreedores garantizados, el soporte de pagos, básicamente este es un tema bastante relevante. Las empresas de distribución, a las cuales me referí en su momento, esas 9 empresas con las cuales se van a firmar los contratos regulados, de alguna manera son empresas estatales. Una de ellas tiene la figura de empresa pública, bajo la ley de empresas públicas, la que se llama la CNE, la Corporación Nacional de Electricidad, EP. Pero las otras tienen una figura de sociedades anónimas, en las cuales el Estado tiene una participación accionaria mayoritaria. Y desde el punto de vista de la normatividad, pues para todos los efectos, con excepción de los societarios, se tratan como empresas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se ha visualizado es de manera de asegurar, ¿no es cierto?, el cubrimiento de sus contratos regulados, que el dinero que se recauda desde el usuario final, en aplicación de las tarifas del usuario final, todo lo que recaudan las empresas de distribución, pues va a entrar a un fideicomiso en donde van a ser beneficiarios todos los participantes del sector eléctrico, ¿no? Las empresas de generación, las empresas de transmisión, las mismas distribuidoras, ¿sí? Y todos esos recursos se empiezan a asignar en función de las liquidaciones que realice el operador del sistema, el SENACE, ¿no? En función de las transacciones efectivamente realizadas, se aplica el tratamiento comercial de los contratos, se determina
cuáles son los montos que corresponde a cada uno de los actores, y eso se va pagando en un orden de prelación. Y el orden de prelación que se ha establecido es que justamente un pago prioritario, primera prelación, va a ser para los participantes privados que están entrando a través de estos procesos públicos de selección. Entonces, quienes participen en estos procesos, los concesionarios que resulten, pues tendrán un primer orden de prelación de los recursos del sector, ¿no? Tal vez en términos generales, al año aproximadamente ingresan 2.000 millones de dólares al sector eléctrico. Para la distribución le corresponde más o menos unos 1.100 millones de dólares por los costos de distribución. La transmisión está en el orden de unos 100 millones de dólares. Y la generación, que al momento es prácticamente pública en su mayoría, está en el orden de unos 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, el momento en que entra la generación privada en primer orden de prelación, pues prácticamente la totalidad de esos 2.000 millones de dólares quedan como podríamos decir, un margen, ¿no es cierto?, que va a asegurar que los recursos no van a faltar para que se puedan cobrar las acreencias de parte de los privados, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este fideicomiso. Y bueno, el riesgo de interconexión, dependiendo del proyecto, pues se puede reconocer, ¿no es cierto?, indisponibilidades que no sean causadas, que no sean debidas al propio generador, ¿no? La indisponibilidad de un tercero, de una red de transmisión, pues no afectaría a la remuneración, ¿no? Entonces, básicamente estos conceptos son los que se han recogido dentro de nuestros contratos, tanto el contrato de concesión cuanto el contrato regulado, con el propósito, pues, de hacer viable el desarrollo de los proyectos por la inversión privada. Ya de manera específica sobre el bloque de energías no convencionales, pues son 500 megavatios. Está subdividido en cuatro subbloques. El primero, perdón, es para centrales hidroeléctricas, 150 megavatios en centrales hidroeléctricas. Cada proyecto hidroeléctrico que participe podrá tener una potencia de entre 3 y 50 megavatios. Bien, y el plazo de concesión va a ser de 30 años. Sí, para este caso, el Estado cuenta con algunos estudios que ha desarrollado en los últimos años. Entonces, hay proyectos que están estudiados a nivel de prefactibilidad, otros tienen estudios de factibilidad, otros incluso cuentan con diseños definitivos, ¿no? Centrales de 5, 10, 20, incluso hasta 30 megavatios las que se tienen estudiadas, ¿no? Pero como indicamos, pues la idea es que si es que los privados, los promotores pueden identificar sus propios proyectos, pues más bien los puedan plantear a través de una oferta, ¿no? Tenemos un bloque eólico, 200 megavatios de proyectos eólicos. Los proyectos podrán tener entre 10 y 100 megavatios. El plazo de concesión será de 25 años. Nosotros lo que tenemos acá, más que estudios, son datos de medición de viento, ¿no? Entonces tenemos varios prospectos, 10 prospectos en los cuales se han realizado campañas de medición durante los últimos años. Y pues bueno, tenemos alguna valoración inicial de aproximadamente las potencias que se podrían instalar dentro de estos sitios, ¿no? Entonces toda esa información va a estar disponible para que pueda ser revisada por los interesados y se pueda desarrollar pues algún proyecto, ¿no? En cuanto a solares fotovoltaicas, tenemos una capacidad máxima de 120 megavatios. Los proyectos pueden ser de entre 3 y 50 megavatios y el plazo de concesión va a ser de 25 años, ¿no? Aquí en realidad no se tienen estudios específicos, más bien lo que tenemos es un atlas solar, fue estudiado en algún momento, pero bueno, hay mucha información satelital con la cual se puede pues identificar los sitios y luego ya será el promotor privado el que pueda desarrollar los estudios más específicos para poder prepararlo. Nosotros tenemos estudiados unos 2 proyectos de 30 megavatios aproximadamente en la zona costera del país a nivel de prefactibilidad, ¿no? Esa información igual estará disponible para que pueda ser revisada, ¿no? Y finalmente, pues estamos dando un pequeño bloque para lo que sería la biomasa, ¿no? Tenemos un alto potencial de biomasa, lo que son residuos agrícolas, la palma africana, la cascarilla de arroz, incluso el banano.
Pero también tenemos lo que es residuos sólidos urbanos, ¿no? Los municipios, pues, a través de sus rellenos sanitarios, pues, tienen alguna potencialidad en desarrollar algún recurso de generación, ¿no? De hecho, al momento tenemos aprovechamiento de biogás de rellenos sanitarios en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca. Entonces, existe una potencialidad también de desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un bloque de unos 30 megavatios. Los proyectos podrán ser de entre 1 y 15 megavatios y el plazo de concesión va a ser de 20 años. Este es el esquema general. ¿Cómo operaría un poco el tema? Quien entra a participar en el proceso, pues puede presentar la cantidad de ofertas, la cantidad de proyectos que guste, ¿no? Para entrar al proceso hay que cancelar los derechos de participación que estaban establecidos en $10,000. Entonces, se cancelan los $10,000 y se accedería al cuarto de datos en donde va a estar toda esta información de los proyectos disponibles, ¿no? Y pues podrá presentar, como digo, la oferta sobre uno o más proyectos, ¿no? Entonces, luego lo que vamos a hacer, primero se hace una calificación de las ofertas técnicas, bajo un criterio un poco de cumple, no cumple. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Básicamente que se presenten estudios de factibilidad de los proyectos, que se tenga un estudio de impacto ambiental que permita, pues, visualizar la viabilidad del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pues, se verifica el cumplimiento de los parámetros técnicos, el cumplimiento de las condiciones de experiencia y financieras de los proponentes, y con este cumplimiento se pasa a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, ¿no? Tanto el sobre técnico como el económico, obviamente, se presentan de manera conjunta en la fecha de presentación de ofertas, ¿no? Y una vez evaluada la oferta técnica, aquellos que han cumplido pasan a la apertura del sobre económico. Como son 4 subbloques, cada subbloque va a tener un precio de reserva, un precio máximo bajo el cual se aceptan las ofertas. Entonces, si hay alguna oferta que está por encima de este precio de reserva, pues quedaría fuera del proceso. Estos precios de reserva, que va a ser uno para cada subbloque, van a ser públicos unos pocos días antes de la presentación de las ofertas. No lo vamos a publicar antes del proceso, vamos a dar pues la ocasión para que se preparen las ofertas. Y luego, unos 15 días antes de la presentación de las ofertas, haremos públicos cuáles son estos precios, ¿no? Para que de que sea el caso, pues en función de lo que ya se ha trabajado cada oferente, pues pueda tal vez realizar algún ajuste en esos precios, ya conociendo ese precio de reserva, ¿no? Entonces, aquellas ofertas que están por debajo de los precios de reserva entrarían a ser apiladas, digamos, desde la más barata hasta la más cara, hasta cubrir la capacidad que está establecida para cada subbloque, ¿no es cierto? Puede ser que de este proceso quede remanente alguna capacidad. Y luego, entonces, lo que está previsto es una segunda etapa en donde se sumarían las capacidades remanentes de cada subbloque, ¿sí? Y entraría a un proceso en donde todos los proyectos entran a competir. Todos aquellos que ya no fueron adjudicados pueden competir para esa capacidad remanente para llegar hasta los 500 megavatios, ¿no? Entonces, en términos generales, cómo está previsto el mecanismo de asignación de las ofertas. Bueno, estamos un poquito sobre el tiempo. Voy a tratar de ir un poco más rápido sobre los procesos para dar lugar a sus consultas también, ¿no? Bueno, aquí está un detalle sobre cuáles son las centrales que se tienen estudiadas. Pues esta información, de hecho, les podríamos compartir, ¿no es cierto? A través, pues, de la asociación, pues, les haríamos llegar esto para que ustedes puedan tenerlo disponibilidad y verlo más de ¿no? El ciclo combinado, básicamente, esto es un bloque, ¿sí? Es decir, no tenemos nosotros estudios. Lo que especificamos es la necesidad de que la energía se inyecte en la zona de Guayaquil. ¿Okay? Entonces, queremos inyectar energía en la zona de Guayaquil. Queremos que esa energía venga del uso de gas natural. ¿Sí? Y para eso, pues, aquí tenemos como referencia, tenemos unos puertos, ¿no es cierto?, el de Monteverde, donde actualmente hay un sistema de almacenamiento de gas licuado de petróleo. Entonces, existe una infraestructura que podría servir para recibir el gas natural licuado en caso de importación. Sí, tenemos el puerto de Pozorca, en donde también podría haber una recepción de gas natural licuado.
¿sí? Entonces, la ubicación de la central, pues deberá ser establecida más bien por el proponente, ¿no? Entonces, deberá identificar la solución integral de cómo se va a abastecer del combustible y en función de aquello, cómo va a ubicar y plantear su central. La condición es que la energía eléctrica se inyecte en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Pues bueno, o transportamos el gas hasta la ciudad para construir la central aquí, con lo cual estaríamos con el gas ya para abastecer a las demandas industriales, comerciales, residenciales, ¿no? Está muy interesante. O instalamos la central cerca de donde llegue el gas y desde ahí pues lo transportamos a través de una línea de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que se espera que sea el desarrollador el que los identifique, ¿no? ¿Cómo se remunera este proyecto? Básicamente, son 25 años de concesión. Al ser una central termoeléctrica, está sujeta a las necesidades energéticas del sistema, al concepto del despacho económico que realiza el operador, ¿no? Entonces, nosotros, como les había indicado, tenemos un periodo seco en donde muy probablemente va a estar requerida la central, pero en el periodo lluvioso, pues lo más probable es que no sea requerido a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, la remuneración va a darse en función de un cargo fijo, que por el hecho de estar disponible bajo ciertos parámetros, pues se remunera un cargo fijo. Y el momento en que entra a operar, llamada por el operador del sistema, se le remunera un cargo variable por la energía producida, ¿no? Entonces, el cargo fijo y el cargo variable van a ser las variables que tienen que ser ofertadas por quienes participen, ¿no es cierto? Y luego a partir de esto se determinará cuál es la mejor oferta, ¿no? Básicamente vamos a tener un escenario de producción en el largo plazo de referencia, un valor esperado de la producción que se espera pues, durante el periodo de concesión, y con eso vamos a evaluar cuáles serían los ingresos de cargo fijo, de cargo variable en función de cada oferta, y se va a adjudicar a la oferta que dé el menor costo nivelado, ¿no es cierto? Todos esos ingresos en el largo plazo traídos a valor presente divididos para la energía, pues serían los que permitan determinar cuál es la menor oferta, ¿no? Y con eso se adjudicaría el proceso. Bueno, finalmente, el sistema de transmisión nororiental son 3 ramales de transmisión. Actualmente nuestro sistema, esto se encuentra al oriente del país, ¿no? Actualmente llegamos con el sistema interconectado hasta esta subestación que se llama Xuxufindi. Aquí tenemos una transformación de 230 a 138. La idea es desde esta subestación salir a través de esta línea azul de 230 hacia estos campos petroleros, ¿no? Básicamente es lo que se llama la zona de Tiputini. Un ramal a 138 que luego se transforma en 69 hacia Tarapoa y Cuyabeno, que es un poco hacia el norte. Y acá un ramal muy pequeño desde una subestación existente que se llama Loreto hacia el campo petrolero Oso. Entonces son estos 3 ramales los que forman parte del sistema de transmisión nororiente. La demanda que se piensa abastecer es de alrededor de unos 300 megavatios. El mecanismo de remuneración son 30 meses los de la concesión. El presupuesto estimado está en el orden de unos 300 millones de dólares. Perdón, son 30 meses los de construcción, 30 años los de concesión. Vamos a tener, se tiene unos estudios eléctricos, diseños, ¿no es cierto?, que van a ser puestos en el cuarto de datos como referencia. Estos podrán ser utilizados por el oferente, ¿no es cierto?, para hacer su oferta como una referencia. Si los adopta a su totalidad, pues está muy bien, pero el riesgo del diseño, pues en realidad se lo pasa al desarrollador, ¿no? Entonces es responsabilidad de él, pues, el valorar esos estudios y pues adoptarlos o no. Sí, tenemos un catastro de los terrenos requeridos, ¿no es cierto? Un estudio de impacto ambiental que se encuentra tramitando con la autoridad ambiental para llegar a obtener las licencias correspondientes, ¿no? Básicamente aquí lo que vamos a hacer es una remuneración en función de una anualidad, ¿no? Entonces, a quien oferte la menor anualidad, se le adjudica la concesión, ¿no? Esto se remunera luego mes a mes en función de unos KPIs, unos indicadores de desempeño, ¿no es cierto? Básicamente la disponibilidad, la calidad de servicio. Y en función de que se cumplan los parámetros, pues se accede a esa remuneración, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema comercial que está planteando.
Bueno, luego para terminar ya rápidamente, ¿cómo están los tiempos de los procesos? Aquí están los 3 procesos, una línea para cada uno. Actualmente estamos acá, ¿no es cierto? Estamos en el lanzamiento promocional, estamos en esta etapa de conocimiento previo con documentos referenciales. Hemos publicado en la página web del Ministerio un borrador de pliegos, ¿sí? Que está a consideración de todos los interesados. Hay un mecanismo como para que puedan hacer observaciones, comentarios, de manera de que nosotros podamos perfeccionar esos documentos, ¿no? Entonces, a finales de noviembre y principios de diciembre, como les indicaba, se realizarían ya las convocatorias formales para cada uno de los procesos. El proceso del bloque de energías no convencionales no tiene una etapa de precalificación. Todos quienes acceden al proceso pasan directamente a la etapa de preguntas y respuestas, aproximadamente unos 3 meses, y luego tenemos 6 meses para la preparación y entrega de las ofertas, ¿no? Tanto el sobre técnico como económico. Luego, pues habrá un periodo de unos 2 meses aproximadamente para la evaluación de las ofertas, y luego viene ya la adjudicación o declaración de desierto, ¿no? Esto nos ubica que aproximadamente para octubre del próximo año estaríamos ya adjudicando el proyecto, ¿no? El bloque de ciclo combinado, a diferencia del anterior, tiene una etapa de precalificación. Aquí va a haber una precalificación de la capacidad técnica, de la capacidad financiera de los proponentes, y solo los precalificados entran a la etapa de preguntas y respuestas. Aquí va a ser una etapa un poco más corta, ¿no es cierto? Son menos los participantes, entonces va a ser un proceso un poquito más acotado. Y la preparación y entrega de ofertas es un periodo de 5 meses. Luego, para el sistema nororiental, igual hay una precalificación, una preguntas y respuestas. La preparación y entrega de ofertas aquí es más corta, son 3 meses. ¿Por qué? Porque ya existen los diseños, los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? Están listos. Entonces, por eso el proceso de preparación de ofertas es un poco más corto. Entonces, con esto, pues los 3 procesos estaríamos para el último trimestre del próximo año ya en capacidad de adjudicarlos, ¿no? Y luego vendrían ya los trámites formales para la suscripción de los contratos. Bueno, no quisiera alargarme más, estamos ya un poquito sobre el tiempo, más bien les agradezco mucho por su atención y aquí pues abierto a cualquier inquietud, ¿no?